Mucha atención, Colombia. Última hora. Un nuevo escándalo. Lo que se acaba de destapar es simplemente aberrante. La reforma a la salud de Gustavo Petro, esa misma que vendieron como una bandera de cambio social, habría sido negociada en 80.000 millones de pesos. Sí, escuchó bien, 80.000 millones. Y no lo dice la oposición, no es un rumor de pasillo, lo revela un documento de 300 páginas de la Corte Suprema de Justicia, donde se señalan directamente a los expresidentes del Senado, Iván Neym, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Lo que se configuró, según los hallazgos, es un esquema de compra de congresistas con dinero público, un mecanismo de sobornos para torcer voluntades y aprobar una reforma que nunca contó con el respaldo real de la gente. Desde Colombia Sin Censura lo decimos de frente, este caso es la confirmación de que Petro y su gobierno han hecho de la corrupción su principal herramienta de poder. Por eso te pedimos, desde ya, que comentes, opines y compartas este video, porque el país entero debe enterarse de esta podredumbre. La investigación es explosiva. Testimonios de Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de la Unidad de Gestión del Riesgo, confirmaron que el dinero provenía de contratos estatales que terminaron en los bolsillos de políticos. El documento judicial relata que, en una reunión el 27 de noviembre de 2023, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, confesó que en el Congreso estaban exigiendo 80.000 millones para aprobar la reforma a la salud. Y aún más indignante, Velasco dijo que había empezado la negociación en 35.000 millones y que vería en cuánto lograba cerrar el acuerdo. Es decir, mientras los hospitales públicos se caen a pedazos, mientras pacientes mueren por falta de atención, mientras miles de médicos y enfermeras trabajan en condiciones indignas, el gobierno destinaba miles de millones de pesos para comprar el voto de congresistas y sacar adelante su proyecto. El esquema fue burdo y descarado. Según la Corte, Neym y Calle recibieron 3.000 y 1.000 millones respectivamente para agilizar el trámite de las reformas en el Congreso. No se trató de un simple favor político, fue un negocio, con tarifas, con préstamos de prestamistas y con recursos desviados de contratos como el escándalo de los carrotanques para La Guajira. La corrupción se convirtió en el motor del Congreso bajo la batuta de Petro, y los expresidentes de Senado y Cámara se volvieron piezas clave de la maquinaria. El testimonio de Olmedo López es revelador. En esa reunión nos dijeron que, para sacar adelante la reforma a la salud, estaban pidiendo 80.000 millones. Velasco ya había iniciado en 35.000 millones y seguía negociando. Estas palabras confirman que el gobierno no solo sabía de la extorsión, sino que participaba activamente en la negociación. Petro, que llegó al poder con la promesa de acabar con la mermelada, terminó instaurando el banquete más escandaloso de corrupción en la historia reciente. Pero el escándalo no termina ahí. Al mismo tiempo que la Corte destapa este desfalco, el gobierno arremete contra la libertad de prensa. El Canal 1, que reveló información incómoda sobre la gestión Petro, enfrenta un pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el mando de Cielo Rusinque, una funcionaria de confianza del presidente. La acusación es que Canal 1 habría realizado una integración no autorizada con Caracol Radio, pero lo que muchos ven, y lo denuncian congresistas y concejales, es un claro acto de persecución política. Porque justo cuando estalla el escándalo de la reforma a la salud, el gobierno ataca el medio que más ha destapado estas irregularidades. El propio presidente Petro, a través de redes sociales, lanzó ataques directos contra Canal 1, insinuando que el contrato debía licitarse y dejando entrever que el canal perdería su concesión. Recordemos que la concesión estaba firmada hasta 2037. El mensaje es evidente. Petro utiliza el poder del Estado para silenciar a los medios críticos, una estrategia que ya hemos visto en regímenes autoritarios como el de Maduro en Venezuela. Y aquí surge la pregunta: ¿qué teme tanto Petro para atacar hacia la prensa? La respuesta es clara. Teme que la verdad sobre sus negociados, como el de la reforma a la salud, siga saliendo a la luz. En el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. Parlamentarios de diferentes bancadas denunciaron que el gobierno está instrumentalizando a la superintendencia para callar voces críticas. Esto no es Venezuela. Aquí debe respetarse la libertad de prensa, dijeron en el Capitolio. Y tienen razón, el gobierno protege a los corruptos, premia a los criminales con su paz total y persigue a quienes informan con independencia. La democracia se degrada cuando el poder se usa no para servir a los ciudadanos, sino para encubrir delitos y castigar la verdad.
Lo que estamos viendo es un cóctel explosivo. Corrupción multimillonaria en la aprobación de reformas, persecución sistemática contra la prensa, intimidación a congresistas y una narrativa oficial que insiste en culpar a terceros. Petro y su gobierno, que prometieron transparencia y cambio, han traicionado a los colombianos y han sumido al país en el peor descrédito internacional. El pliego de cargos contra Canal 1 no es una casualidad, es un mensaje mafioso, una advertencia a cualquier periodista o medio que se atreva a destapar la cloaca. Y mientras tanto, el pueblo sufre. Las EPS están colapsadas, los hospitales sin insumos, los pacientes haciendo filas interminables y el gobierno, en lugar de gestionar soluciones, dedicaba miles de millones a comprar congresistas. El país no solo se desertificó internacionalmente en la lucha contra las drogas, ahora también queda certificado como un estado que negocia la salud de sus ciudadanos con fajos de billetes. Una vergüenza histórica. El caso de los 80,000 millones por la reforma a la salud será recordado como el punto de quiebre de la narrativa oficialista, porque cuando la justicia demuestra que los líderes del Congreso recibieron sobornos para votar y que ministros del gobierno estaban en las negociaciones, se derrumba cualquier argumento de que este es un gobierno distinto. Petro repitió lo peor de la clase política que tanto criticó, pero lo llevó a niveles más descarados. La diferencia es que ahora tenemos pruebas, testimonios y documentos judiciales que lo confirman. La Corte Suprema, al detallar los hallazgos de este entramado, dejó claro que no se trató de un hecho aislado ni de un par de manzanas podridas. Estamos ante un sistema organizado de compra de voluntades, con ministros, congresistas y operadores contratistas engranados en la maquinaria. Los sobornos no eran favores ocasionales, eran el lubricante con el que el gobierno Petro empujaba su agenda en el Capitolio. Y lo más grave, el epicentro de todo fue nada más y nada menos que la reforma a la salud, una de las banderas de campaña con la que Petro prometió dignidad y justicia social. El resultado, indignidad, corrupción y un negocio de 80,000 millones que manchó para siempre esa promesa. Los testimonios de Olmedo López y Sneider Pinilla, ahora en manos de la justicia, se convierten en dinamita pura contra el relato oficial. López aseguró que el ministro Velasco habló sin tapujos de la negociación con los congresistas y hasta de cómo estaba ajustando las cifras. Pinilla confirmó que el dinero salió de contratos inflados de la Unidad de Gestión del Riesgo, como el escándalo de los carrotanques para La Guajira. Es decir, la corrupción era doble. Primero robaban al Estado a través de contratos amañados, luego usaban esos recursos para comprar congresistas y así garantizar la aprobación de reformas. Un círculo perverso donde las víctimas eran siempre las mismas, los colombianos que esperaban soluciones y recibieron saqueo. Lo que queda claro es que la famosa mermelada que Petro prometió eliminar no solo sigue viva, sino que alcanzó proporciones obscenas. Lo que en otros gobiernos se criticaba como cuotas burocráticas o pequeños favores, hoy se convirtió en operaciones multimillonarias que alcanzaron los 80,000 millones. Y el cinismo es tal que mientras Petro hablaba en tarimas de transparencia y cambio, en la sombra sus ministros regateaban precios con congresistas como si estuvieran en una feria de ganado. La indignación aumenta cuando se observa la ofensiva paralela contra la prensa. El caso de Canal 1 no es anecdótico. Es el mejor ejemplo de cómo el gobierno responde cuando los medios hacen su trabajo. La Superintendencia de Industria y Comercio, dirigida por una ficha de Petro, fabricó un expediente para golpear al canal justo cuando sus investigaciones destapaban el escándalo de la reforma a la salud y los carrotanques. Los ataques en redes sociales del propio presidente completan la ecuación. Se protege a los corruptos y se persigue a los periodistas. Esa es la verdadera cara del cambio prometido. Congresistas de distintas corrientes ya advirtieron que este es un atentado directo contra la libertad de prensa. Esto no es Venezuela, dijeron algunos, recordando que en democracia el Estado no puede convertirse en verdugo de los medios críticos. Pero la respuesta del gobierno fue burlarse de las denuncias y redoblar los ataques. Petro insiste en que todo es un proceso administrativo, como si los colombianos no supiéramos reconocer un patrón de persecución política. El mensaje es claro: al que destape la podredumbre lo callamos con expedientes y sanciones. La persecución contra Canal 1 se suma a una tendencia preocupante: el control de la narrativa por parte del Ejecutivo. Petro no tolera la crítica, no soporta que se revelen las grietas de su gobierno y utiliza el aparato estatal para intimidar.
Esa deriva autoritaria, combinada con los escándalos de corrupción, coloca a Colombia en un punto crítico, porque no estamos solo frente a un gobierno incapaz de gobernar con transparencia. Estamos frente a un régimen que empieza a mostrar rasgos de dictadura blanda, donde se acallan voces, se manipulan instituciones y se compra la democracia con fajos de billetes. Y aquí hay que hacer una reflexión de fondo. La reforma a la salud, más allá de los discursos, es un tema de vida o muerte para millones de colombianos. En un país donde las EPS están en crisis, donde los hospitales cierran por falta de recursos, donde pacientes mueren esperando atención, destinar 80.000 millones de pesos para comprar congresistas es un crimen moral. Cada peso que fue a parar a los bolsillos de Name, Calle y otros, era un peso que pudo haberse usado para salvar vidas, para comprar medicamentos, para mejorar la infraestructura hospitalaria. La corrupción en este caso no es abstracta, tiene rostro. Son los enfermos sin atención, los niños desnutridos, los ancianos sin medicinas. El desprestigio internacional es inevitable. Así como Estados Unidos desertificó a Colombia en la lucha antidrogas, ahora el mundo observa cómo el gobierno Petro hunde a su país en la corrupción y la censura. Organismos internacionales de derechos humanos y libertad de prensa ya empiezan a registrar con preocupación la persecución contra medios críticos. Y en el plano económico, cada escándalo reduce la confianza de inversionistas y golpea el ya frágil peso colombiano. La corrupción no solo destruye la política, también empobrece al pueblo. En la mitad de este caos, el gobierno pretende desviar la atención con retórica ideológica. Petro habla de soberanía, de independencia, de luchar contra las mafias del sector salud, cuando en realidad su administración terminó convertida en cómplice de esas mafias. El doble discurso es descarado. Mientras acusan a la EPS de robar, sus ministros robaban para repartir sobornos. Mientras Petro acusa a Estados Unidos de chantaje, su gente chantajeaba a congresistas con contratos y fajos de dinero. El país no necesita discursos, necesita decencia, y eso es precisamente lo que se perdió en este gobierno. El futuro inmediato es sombrío. La Corte Suprema ya tiene pruebas suficientes para llamar a juicio a Name y a Calle, y los testimonios apuntan directamente a ministros del actual gobierno. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará esta investigación? ¿Se atreverán los magistrados a señalar responsabilidades más arriba, incluso en el círculo presidencial? ¿O veremos de nuevo cómo se sacrifica a unos cuantos alfiles para proteger al rey? Lo cierto es que la indignación ciudadana crece y la confianza en el gobierno se desploma. Este escándalo, sumado a los anteriores, marca un punto de no retorno. Petro prometió un cambio y entregó un desastre. Prometió transparencia y entregó corrupción. Prometió democracia y entrega persecución. Y lo más doloroso, lo hace con el cinismo de quien cree que puede manipular al pueblo con discursos incendiarios mientras su gobierno se hunde en el lodo. Por eso, desde Colombia Sin Censura, te pedimos una vez más, comenta, opina y comparte este video, porque lo que está pasando no puede quedar oculto en expedientes judiciales ni en comunicados oficiales. Es el pueblo el que debe alzar la voz, es la gente la que debe exigir justicia, es la sociedad la que debe despertar. No podemos permitir que nos roben la salud, la democracia y la libertad de prensa al mismo tiempo. El cierre de esta noticia solo puede ser uno. Colombia está ante uno de los mayores escándalos de corrupción de su historia reciente. Una reforma vital se convirtió en un negocio sucio. La prensa es perseguida, las instituciones son usadas como armas políticas y el presidente guarda silencio mientras su gobierno se derrumba. El nombre de Petro quedará ligado a la compra de congresistas, a la humillación internacional y al ataque contra la libertad de prensa. Y esa herencia no se borrará ni con discursos ni con culpas ajenas. Será recordada como el símbolo del fracaso absoluto de su gobierno.